Hola Juan, saludo especial para Santiago Medina, Estefanía Murillo, bienvenida, Camila Serna, Paula Tatiana Sepúlveda, saludo especial para Juanita Yepes Piñeres, la conozco un poquito más a ella, Francis Ramírez, hola Laurita Mendieta, Ana María, Ana María la extrañamos hace 8 días, María Sánchez, María Sánchez, hola María Sánchez, Felipe Romero. Muy bien, Anita, estamos muy bien, gracias al Señor. Altivier Morales, bienvenido. Paula, muchas bendiciones. Saludos a Vladi, a Karen. Saludo especial de Lili Piñeres. Andreita, Silvana, un saludo especial a la familia de Neira. Luz Estela, Karen Sánchez desde Anserma. Marcela, Silvana, Daniela, Sofía. Juliana Rosero. Claudita Duque, bienvenida. Hola Daisy Duque, Daniel Valencia. Buenas noches Daisy. Néstor Yepes y la delegación de Villa María. Caterín, nuestra mano derecha. Hola Esteban Forero. Lore. Anita Tobón. Se le quiere por estos lados. Eliana Sánchez. Sachiko, bienvenida. Saludo especial para Tati Morales. Nata García. María Antonia, bienvenida. Muy bien, Natica. Nata nos está saludando desde Neira. Saludo para las gemelas. Muy bien, bienvenido Diego Flores. Bien, vamos a hacer entonces una oración para que podamos empezar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu bendición derramada en este lugar, en esta noche. Bendigo Padre Celestial cada persona que nos puede ver y escuchar en esta noche. Te pido Señor que seas tú tocando sobrenaturalmente cada corazón, cada alma, bendito Dios omnipotente, que seas tú despejando, amado Señor, todo lo que esté en los pensamientos, que no glorifique tu nombre. Declaramos sin poder todos los distractores que se levantan contra el conocimiento tuyo. Bendito Señor del cielo y de la tierra. Gracias Padre por traer esa cobertura sobre nuestras vidas y crear el ambiente propicio, Señor, para que podamos oír y podamos entender tu palabra. Danos esa gracia, Señor, de que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Bendito Dios omnipotente, que ella entre hasta el tuétano de nuestros huesos. Muchas gracias por vivificar y por sustentar cada vida poderosamente con el poder de tu presencia. En esta noche estamos en tu presencia, Padre, y te damos gracias por bendecirnos y guardarnos con tu poder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pau, bienvenida. Saludes a Julio, JJ Marín, Sandra Ocampo, bienvenida Sandra. Laura Mejía, una de nuestras fieles seguidoras. Jessica Ríos, Daniel García, Andy, Aleja Herrera, LFGR 2009. Hola Alejita. Muy bien, gracias Paulita por esos saludos. Quiero compartirles una palabra que está en Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 2. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recordemos que este libro de Eclesiastés es escrito por Salomón, y cuando uno lee Eclesiastés queda como una sensación extraña en el corazón, como sintiendo que la vida
realmente no tiene como mucho sentido todas las actividades que uno hace sobre la tierra. Pero finalmente el libro de Eclesiastés deja un mensaje bien claro a su final. Pero antes quiero que definamos ese concepto de vanidad. Y vanidad es un concepto alto que tienen las personas de sí mismas, de sus propios méritos, y también tiene que ver con un afán excesivo de ser admirado por esos méritos o también porque hay belleza o hay cualidades, etcétera. Y algo vano es un adjetivo que se refiere a aquello que no tiene posibilidad de ser o existir. Viene de latín vanus, que significa vacío, hueco, falto de solidez. Y cuando se refiere a algo vano en lo que tiene que ver con los frutos o con cosechas, se refiere a un fruto que no tiene semilla, o sea, una fruta que finalmente no tiene semilla, no tiene cómo reproducirse, que está seca o que está podrida. Eso es lo que quiere decir algo que es vano. Entonces, cuando el predicador dice que todo es vanidad de vanidades, quiere decir que es algo que no tiene la más mínima posibilidad de existir, es algo sin sentido, como lo declara acá, que ya está seco, que no tiene en sí ningún propósito, ninguna vida. Entonces este predicador declara: todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo dice un hombre que experimentó de todo en la vida, que se dio en su corazón, se dio a la tarea de probar de todo, se dio a la tarea de probar la necedad, de darle rienda suelta a la necedad. Fue un hombre que se mezcló con muchas mujeres, que se dio a beber vino, que se dio a estudiar, como en alguna vez vimos, hasta el musgo que crece en las paredes, los peces, las aves. O sea, finalmente el hombre se dio gusto en todo para al final poder escribir esta carta que nos bendice mucho a nosotros, diciéndonos: todo es vanidad de vanidades. Pero en el capítulo 12 de Eclesiastés, en el versículo 13, él puede declarar que el propósito de todo el discurso de Eclesiastés es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. O sea, él le apuntó toda la vida a lo que no podía dar fruto, a lo que ya estaba seco, para al final de sus días poder decir y poder reenrutarse nuevamente en lo que sí tiene vida, en lo que es duradero, en lo que es eterno, en lo que realmente es sólido. Y lo que es sólido y es eterno, según este predicador, es el temor a Dios en nuestros corazones y también el cumplir, el guardar sus mandamientos. Cuando nosotros vemos en la escritura algunas personas que pudieron vivir tiempos, digamos, de vanidad, o que podían tener motivos por el cual poderse sentirse con vanidad, podríamos mencionar el caso de un hombre, el caso del apóstol Pablo. En Filipenses, en el capítulo 3, del versículo 4 al 6, él menciona que tenía muchos motivos para gloriarse. Gloriarse según la carne, gloriarse según la vanidad, gloriarse según las cosas que la Biblia considera vanas. ¿De qué cosas se podía gloriar el apóstol Pablo? Por ejemplo, de que él era circuncidado, había sido circuncidado a los 8 días de nacido, que él era israelita, o sea, que era de descendencia israelita, tenía sangre israelita, era un hebreo. También tenía una profesión, y es que él era fariseo, una profesión que solo ejercían personas muy pudientes, tenía una gran capacidad económica. Era un hombre que tenía celo de la ley, según lo que declara acá. Él era muy celoso con la palabra, con la ley, y él era, digamos, en ese campo irreprensible. Y en el celo de él por la ley del Señor, supuestamente, empezó a perseguir a la verdadera iglesia de Dios. Entonces, en cuanto a la ley, era irreprensible y también fue perseguidor de la iglesia. Pero hay un momento donde estas cosas, allí en Filipenses 3, declara Pablo que él empieza a considerar todas estas cosas como basura para conocer a Cristo. O sea, dejó lo vano,
lo que no podía dar fruto, lo que no tenía ninguna clase de resultado verdadero, para dedicarse realmente a lo que podía llegar a ser duradero, a lo real, a lo que podía dar fruto. Y podemos ver en Hechos, en el capítulo 9, la conversión de Saulo. Cuando Dios se le aparece allí en Hechos en el capítulo 9, recuerden que Saulo va persiguiendo a la iglesia, va camino hacia Damasco, dice que el Señor lo rodeó con un resplandor de luz impresionante, y esa luz lo derriba, dice que él cae en tierra, y el Señor le dice, lo llama, Saulo. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta a Saulo, y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces vemos que cuando el Señor se le presenta, lo confronta, hay una confrontación del Señor. Saulo estaba llevando un camino de vanidad, un camino de cosas que realmente no lo iban a llevar a él a ninguna parte y a nadie, porque una persona que vive en vanidad le enseña a otros a vivir en vanidad. Las personas a su alrededor tienen que estar tomando también de su vanidad sin querer queriendo, pero le toca ahí soportarse a una persona con toda esta clase de vanidad. El Señor confronta a Saulo de Tarso y ya le para en su camino. Hay una confrontación, hay un reclamo de Dios, porque el Señor le dice, bueno, ¿por qué tú me estás persiguiendo? O sea, ya hay un momento donde él tenía que cortar con un estilo de vida anterior para darle lugar a una nueva vida en el Señor. Y hay una cosa muy bonita de Pablo, y es que él muestra una disposición para escuchar. Dice allí en el capítulo 9, en el versículo 6, Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? O sea, esto denota que Saulo en su corazón muestra una disposición. Bueno, Señor, si tú tienes un plan para mí, entonces revélamelo, por favor. Que creo que es algo que todos nosotros debemos hacer. Hay un momento donde el Señor nos confronta con esa vanidad de nuestros corazones, de estar apuntándole a cosas que realmente no nos van a llevar a ningún lugar, pero también se requiere esa disposición de nuestro corazón de que le podamos decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y pues el Señor empieza a darle instrucciones a Saulo, le dice, entra a Damasco, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, Saulo hace dos preguntas en ese momento. Una, ¿quién eres, Señor? O sea, él tiene un encuentro con el Señor, con Jesucristo, que dice la Escritura que es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres, y realmente el único que puede llegar a corregir, a enderezar mi corazón. Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Y allí es donde el Señor empieza a mostrarle instrucción. Luego, cuando él ya entra a Damasco, recordemos que él estuvo ciego durante 3 días. Y en esos 3 días nosotros podemos ver en la vida de Saulo un arrepentimiento. Él empieza a tener un tiempo de arrepentimiento, de reflexión, y creo que también un tiempo como de muerte. Recuerde que esos 3 días en la Biblia son los 3 días también que estuvo Jonás en el vientre del pez, 3 días que fueron muy productivos para él, para poder meditar profundo en sus caminos. Fueron los 3 días que Jesús estuvo muerto, sepultado. O sea, son 3 días como de muerte. O sea, que podemos decir que Saulo tuvo esos 3 días de arrepentimiento, de reflexión, pero también un tiempo de muerte, una renuncia a lo que él era antes, para dar lugar a lo que viene en Cristo Jesús. O sea, fue un tiempo de mucha reflexión. De hecho, en Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo escribe que debe haber una muerte al viejo hombre para no servir más al pecado. Pero luego de que él se levanta de allí, de esos 3 días de estar ayunando, de estar ciego, recuerden que el Señor manda a un discípulo, Ananías, que ora por Saulo y para que él recobre la vista. Cuando él dice que recobra la vista, es como un tiempo nuevo para él, una nueva visión, no solamente física, sino una nueva visión espiritual. Ahora Saulo puede tener, digamos, un camino ya concreto, algo sólido, un camino nuevo para seguir, que va a ser de mucha bendición para él y para la iglesia, porque de ahí en adelante pues el apóstol fue de mucha bendición para todos los que conocemos todos sus escritos, los que el Señor le reveló. Entonces viene un tiempo de vida. Recuerda que él allí en el capítulo 9 versículo 8 dice que se levantó
y antes de tomar alimento fue bautizado. Después toma alimento y dice que enseguida, después de esta conversión de Saulo, él empezó a predicar a Cristo en las sinagogas a donde él asistía. Imagínate esta conversión tan rápida, es tan ágil Dios con Saulo, que le trae este arrepentimiento, un tiempo de muerte, un tiempo de reflexión, pero un tiempo también donde él se levanta y empieza a hacer la obra de Dios, una cosa hermosa. Imagínate, uno no tiene que esperar 10 años para poder empezar a ejercer las cosas que el Señor nos ha dedicado. Nosotros podemos, en el tiempo en que conocemos a Dios, empezar a crecer rápidamente. Recuerda que el crecimiento en las personas depende de la disposición de nuestros corazones. ¿Qué tanto tú quieres crecer? Es lo que Dios te va a dar. Si tú te niegas a crecer, alimentarte como Dios te manda alimentarte, entonces te vas a quedar muy pequeño a nivel espiritual. Pero si tú te dispones a crecer, el Señor va a hacer cosas muy grandes, poderosas sobre tu vida. Hay personas que aún llevando un año apenas en las cosas del Señor, ya Dios está haciendo cosas impresionantes con ellos, porque sabe Dios que ellos no se le van a torcer, que lo que Dios les dé no van a ser engañados por la admiración de alguien, no van a ser engañados por un ministerio, porque el corazón de ellos está pegado a Dios. Entonces él se levanta y empieza un ministerio hermoso. En el versículo 11 de Romanos 6 dice que él está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y allí en el versículo 4 declara una necesidad de andar en vida nueva. Y un texto que es muy famoso, que todos nosotros creo que lo hemos visto, es el texto que está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira lo hermoso. O sea, Pablo dice ya la vanidad. Recuerda que empezamos con Eclesiastés. La vanidad de vanidades en el corazón de Saulo deja de ser para dar lugar a lo eterno, a lo que realmente edifica, a lo que es eterno, a lo que es sólido, a lo que tiene un fundamento firme en el Señor. Y ahora Pablo puede decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, declara que nosotros debemos mirar a Dios, al Señor, a cara descubierta, ya no con el velo que tenía Moisés cuando el Señor resplandeció en su rostro, puso un resplandor en su rostro. Moisés se puso un velo, pero el apóstol dice: ya no tenemos que tener ese velo, sino que miramos a cara descubierta. Y al mirar al Señor de esta manera, dice que también somos transformados en la misma imagen. O sea, si tú realmente estás mirando al Señor, no estás mirando las circunstancias, no te estás mirando a ti mismo, no estás mirando todo ese mundo complejo de las vanidades, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Que te va a transformar en su misma imagen. Realmente yo no te puedo decir que es sencillo, porque para que esa transformación se dé en mi corazón, necesito experimentar tiempos de muerte. Muerte al orgullo, muerte a la soberbia, muerte a la vanagloria, muerte al deseo de contención, muerte a muchos de mis deseos que a Dios no le gustan, que Dios dice: no me gusta eso que tú estás deseando. Esa muerte a esa clase de cosas es la que el Señor me da lugar a que mi corazón sea renovado. Y el Señor hace unos procesos bien hermosos. Él pone como pequeñas dosis de Él en mi vida y empieza una guerra entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. Empieza una guerra. Y entonces a veces yo venzo sobre lo que Dios quiere y finalmente apago la voz del Espíritu. Pero cuando yo empiezo a dejarme envolver de la idea de Dios y Él siembra más su idea hasta
hasta que se me mete a los tuétanos. A veces lo que Dios quiere a mí no me gusta. A veces yo he tenido luchas tremendas con lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Y yo digo, bueno, tú quieres eso, pero yo quiero esto otro. ¿Y por qué no negociamos 50-50, 50 para ti, 50 para mí? Y el Señor nunca quiere 50. Recuerda que el Señor quiere el 100. Porque cuando tú le das el 100 al Señor, el Señor te puede dar el 100 de Él a ti. Entonces el Señor empieza a vencerme hasta que su idea empieza a ser parte de mis sentimientos, de mis emociones, de todo lo que yo estoy centrado. Su idea empieza a estar allí, revolucionando todo mi ser. Pero allí se requiere una guerra que a veces es mortal. Si tú sobrevives a esa guerra, de asumir que la palabra de Dios es verdad para tu vida y la dejas entrar a tu corazón, si tú logras vencer esa batalla, vas a ser alguien muy grande en el Señor. Pero si tú contiendes con Dios, no, pero es que yo ¿por qué voy a perdonar? Y mire lo que me hizo, lo voy a perdonar a medias, le voy a perdonar pero no le voy a hablar, entonces sí perdono pero no olvido, 50-50, tú te vas a quedar en pañales. Pero cuando tú realmente te entregas al Señor y dejas que Él te venza, fluir del Espíritu de Dios viene sobre tu vida. La vida de Dios va a empezar a transformar todo tu ser. Cuando menos pienses, tus ideas son totalmente distintas a las ideas del mundo. Sin que tú te lo propongas, vas a ser realmente muy distinto para bien. Entonces, esa vida de Dios empieza a llenar. Cuando tú empiezas a mirar al Señor, la vida de Dios empieza a llenarte y empieza a verse la vida del Señor en ti. ¿Cómo Jesús expresa eso en Mateo? Dice que hay un momento donde tú te conviertes en sal y en luz. ¿Y cuál es la invitación que Cristo hace allí en Mateo 5, del 13 al 16? Ahí en el versículo 16 dice que esa luz alumbre, que tú debes dejar que esa luz alumbre en tu vida, que seas tú como mostrándole a los demás la vida de Cristo, que la gente te pueda ver esa vida del Señor en ti. No vea amargura, no vea desespero, que no esté mirando en ti groserías, que no esté mirando en ti una intención perversa, nada de eso, sino que la vida de Dios empiece a ser reflejada a través de tu vida. Hay un caso muy hermoso que está en Juan capítulo 5, en el versículo 35, cuando Jesús está hablando de Juan el Bautista. Jesús declara que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha que ardía y que alumbraba. Y cuando hay una antorcha que arde y alumbra, es imposible que los demás no disfruten de esa luz. Si tú eres una antorcha que alumbra, que ardes, no se te haga extraño que las personas quieran tomar de ti, que las personas quieran agarrar, tomar de eso que el Señor te ha dado. Recuerda que cuando Jesús iba en medio de las multitudes, las personas querían tocarlo, querían tocar el borde de su manto, querían obtener sanidad de él, querían escuchar sus palabras. Si tú eres una antorcha que arde y alumbra, las personas se van a acercar a ti para tomar de tu luz, ¿sí? Y debes tener el corazón para bendecir a otros a través de esa luz, sin llenarte de vanagloria, sin llenarte de orgullo, sin pensar que es que tú eres muy lindo y que por eso la gente te ama. No tiene nada que ver contigo. Recuerda que eso es vanidad de vanidades. ¿Por qué la gente te busca? Porque tienes algo de Dios. O sea, que lo valioso que tú tienes para darle a los demás es lo que Dios ha sembrado en tu vida, en tus pensamientos, en tu mente, en tu alma, en todo tu ser. Nosotros alumbramos por la luz de Cristo. Nosotros somos sal por esa sal que el Señor puso en nuestras vidas. De nosotros humanamente, sin Cristo, sin el Espíritu, solo sale perversión. Se nos acerca alguien con dinero, queremos tomar su dinero. Se nos acerca de pronto una mujer hermosa, queremos tomar su cuerpo. Se nos presenta una oportunidad de hacer cosas sucias, las hacemos. Eso es lo que sale de una persona sin el Señor.
Entonces, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, ¿qué empieza a brotar? Luz, sal. Eso es lo que la gente está buscando en la iglesia. Esa sal y esa luz. La gente disfrutó de Juan el Bautista. Así piensa, ¿de quién va a disfrutar la gente en este tiempo? De todos los que están allí, de Valentina Grisales, de Sachicó, de Ana María, de Ben JRL, de Alejo Granados. El Señor, la gente va a querer disfrutar de todo este grupo de personas que nos están viendo en este momento, ¿sí? Eso es lo que hace Dios, que la gente quiere tomar de la provisión que Dios ha puesto sobre todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando tú realmente eres luz? Te voy a mencionar varias cosas que van a pasar contigo en este tiempo, porque me imagino que tú te estás llenando de luz, de provisión. En este tiempo de cuarentena has estado buscando fuertemente al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que la gente que está a tu alrededor va a empezar a experimentar arrepentimiento. Cuando el Señor puso a Juan el Bautista en medio de su pueblo, dice que Juan el Bautista empezó a bautizar y dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, donde hay un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, hay un mensaje también. Entonces, la gente que está alrededor va a empezar a sentir en su corazón un dolor del pecado. Muchas veces sin que tú tengas que estar expresándolo o sin que tengas que dar una gran predicación, Dios va a empezar a tocar la gente alrededor para sentir arrepentimiento. Hemos escuchado testimonios. El testimonio de un hombre predicaba la palabra de Dios y una vez iba en un tren y en esos vagones hay mucho ruido por el riel del tren, mucho ruido. Y él no sentía que pudiera predicar ahí porque no iba a ser escuchado. Pero él empieza a orar a Dios y le dice, Señor, me voy a pasear en medio de los vagones si tú harás algo. Cuando él empezó a moverse en medio de la gente, el Espíritu de Dios que estaba en él empezó a tocar a las personas alrededor y mientras él iba pasando, personas empezaban a sentir convicción de pecado, empezaban a llorar, muchos de ellos arrodillados pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. Entonces, donde tú estés, donde esté Julieta Trejos, donde esté Nelly Guevara, donde tú estés, la gente alrededor va a empezar a sentir una gran convicción de pecado en su corazón sin que tú le estés dando bibliazos, sin que tú lo cojas a garrote, sin que cojas la Biblia para mandar a la gente al infierno. Pero la sola presencia tuya y el poder de Dios, del Espíritu de Dios que está en tu vida, va a empezar a convencer a los que están a tu alrededor. Va a empezar a haber un fluir de vida, un fluir de bendición, de unción, de la gente va a empezar a sentir esa convicción de pecado, aun sin que tú tengas que predicar demasiado. Eso va a suceder cuando tú estés en medio de la gente. ¿Qué más puede suceder? Que los enfermos van a ser sanados y que las personas que están oprimidas van a ser libertadas. Marcos en el capítulo 10 del 17 al 18 declara que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Entonces, cuando tú estás en un lugar, puedes orar por las personas que están a tu alrededor, pero recuerda, algo que nos está hablando a Ana María, es la necesidad de que mi testimonio sea un buen testimonio. Si yo tengo testimonio, la gente va a creer en lo que se está moviendo a través de mi vida y aparte de eso, voy a ser revestido de autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. Porque si tú no tienes testimonio, si no eres una persona que esté caminando en integridad con el Señor, te va a pasar lo de los hijos de Exebas en Hechos de los Apóstoles, que intentaron echar fuera un espíritu y ese demonio los desnudó, les quitó la ropa, los envió desnudos y eran 7 hijos de Exebas que terminaron en la calle desnudos por un demonio, desnudados por ese demonio. Entonces, asegúrate de que tu testimonio sea bueno para que el diablo no te vaya a enrostrar tus pecados en la calle y te vaya a dejar en vergüenza, ¿sí?
O sea, sé de buen testimonio, camina con el Señor. Cuando hay liberaciones que no se pueden dar, en algunas ocasiones tiene que ver con, digamos, como con derechos legales que tiene el diablo para oprimir a las personas. Entonces ahí ya es pedirle a Dios luz y revelación para llegar a la raíz del asunto. Marcos 16, Dana, en Marcos 16 está la cita donde menciona que echarán fuera demonios. Muy bien, entonces las personas van a ser sanadas donde tú estás. Recuerda que Pedro dice que él caminaba en medio de la gente y las personas querían tener un contacto con Pedro, porque dice que aún para que la sombra de él tocara a las personas, para que fueran sanados. O sea, ¿cómo la sombra de un hijo de Dios puede llegar a sanar a una persona? Me parece algo impresionante, pero dice la escritura que sucedía con Pedro. Mira lo que puede pasar con tu sombra si estás revestido del poder y la unción del Espíritu de Dios. ¿Qué más puede pasar? Número 3, que todo lo que está a tu alrededor va a ser prosperado. Un caso espectacular que vemos en la escritura es el caso de la historia de José en Génesis, el que fue vendido por sus hermanos. Fue vendido como esclavo, pero cuando a él lo compra Potifar como esclavo, lo puso a cargo de toda su casa. Y dice Génesis 39:5 que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Luego, cuando la mujer de Potifar quiere dormir con José y él se niega, lo acusa de violación, de un intento de violación, y José es echado en la cárcel. ¿Y qué pasa en la cárcel? Génesis 39:23, que el carcelero, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, donde está un hijo de Dios que ora, que busca al Señor, todo es prosperado, todo es bendecido. De ninguna manera donde esté un hijo de Dios tiene que perderse cosas. Un hijo de Dios no puede llegar a un lugar a desangrar económicamente una empresa, o a robar tiempo, a volarse del trabajo para irse a ver zapatos, para irse a ver las vitrinas. Bueno, claro que en este tiempo pues no hay muchas vitrinas abiertas, pero conozco gente que se escapaba de sus trabajos solamente para ir a ver un vestido, unos zapatos, para ir a encontrarse con alguien, personas que sacan materiales de sus empresas, cosas que no les pertenecen. Entonces, no puede ser que un hijo de Dios le esté haciendo daño a las personas, que le esté haciendo daño a la gente. Más bien, donde está un hijo de Dios, cesa el robo, cesa la contienda, cesa la escasez, porque ese hijo de Dios llega a bendecir esa empresa, a orar por todo, por todos, para que el Señor prospere, para que el Señor bendiga. Mira qué especial, tú donde estés tú hay bendición, ¿eh? Ten eso en tu cabeza. Las empresas que tienen cristianos deben ser las empresas más bendecidas que existen, más prosperadas. Sí, aún hay jefes que no sean justos, pero si ese creyente es realmente íntegro y justo, entonces Dios le va a abrir otra puerta de bendición. Pero vamos a prosperar los lugares donde nosotros estemos. Todos están diciendo amén. Yo veo más bien como carita riéndose. ¿Qué está pasando por allá? Bien, número 4. Las personas que donde hay un hijo de Dios, las personas que están alrededor reciben revelación y presencia del Espíritu Santo. Un caso como este lo encontramos en Hechos en el capítulo 10. Recuerda que Pedro está en la casa de Simón el curtidor y Cornelio recibe una revelación de Dios donde el Señor le dice: manda a traer a Pedro, a un hombre que se llama Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, mira que los hijos de Dios siempre tienen una respuesta, tienen una opinión que dar con respecto una opinión basada en lo que dice la palabra. Nunca opines lo que tú piensas. Siempre opina, o mejor afirma, lo que Dios dice a través de las Escrituras. Cuando te pidan un consejo, a mí a veces me dicen, bueno, Quique, yo le voy a preguntar a usted qué piensa.
Usted no necesita saber lo que yo pienso. Usted necesita saber lo que piensa Dios. Porque hay cosas que yo pienso que son perversas. Hay cosas que yo pienso que no te van a edificar. Hay cosas que yo pienso que son de mi carne. Pero si yo te transmito el pensamiento de Dios, no te voy a hacer errar. Te voy a conducir realmente hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, siempre que te pidan un consejo, recuerda, no es lo que tú pienses. Es lo que Dios dice, lo que Dios nos ha declarado a través de las Escrituras. Y cuando Pedro va a la casa de Cornelio y está enseñando, dice que descendió el Espíritu de Dios. Y solo estaba predicando. Dice que descendió el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¡Qué impresionante! Imagínate lo que tú puedes hacer, la luz que Dios ha puesto en tu vida, la sal que Dios ha puesto en ti. Qué bendición que tú estés en los lugares y puedas dar un consejo de Dios, puedas guiar a una persona por caminos de bendición, de integridad, que tú le puedas aconsejar a la gente conforme a lo que Dios piensa, y que venga sobre las gentes un bautismo del Espíritu de Dios por esa enseñanza que tú les estás declarando. Otro caso bonito, muy especial, está en Hechos capítulo 8, donde aparece Felipe y el etíope. El Señor le dice a Felipe que se levantara y que fuera el camino que conduce a Gaza, que va hacia el desierto. Y allí él ve una carroza y el Señor le dice: acércate a la carroza, y hay un hombre etíope, un ministro de la reina de Candace, y está leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53. Y Felipe le pregunta: oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco, este tesorero, le dice: pero ¿cómo yo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y Felipe sube a la carroza y empieza a explicarle la palabra. Entonces podemos entender por qué Dios te lleva a muchos lugares. ¿Por qué tú estás en la empresa donde estás? Porque Dios quiere que ganes mucho dinero. ¿Por qué tú puedes hacer un viaje a una ciudad? Porque Dios quiere que tú conozcas un monumento o la playa, porque Él realmente creo que no. Cuando Dios te permite ir a lugares, creo que es porque quiere que tú bendigas esos lugares, porque hay una unción en ti que puede desatar algo hermoso en esas vidas, en esos lugares. Creo que cuando Dios te tiene en una empresa, no te tiene para ganar plata, ni para que tú impartas conocimiento natural, aunque lo debes hacer. Creo que tú estás allí porque el Señor está pensando en salvación para la gente. Yo estuve 9 años trabajando en una empresa, y cuando llevaba 1 año en esa empresa fue que conocí las cosas de Dios, o mejor, Dios me llamó. Y 1 año después yo estaba rogándole a Dios que me sacara de ese lugar, que ya me quería ir a servir a Dios a tiempo completo. Muchas personas piensan que servir a Dios es irse a meterse en un templo, en un establecimiento, en un lugar, y que desde allí es donde se sirve a Dios, y que así es como lo debemos hacer. Pero el Señor siempre me cerró las puertas para yo salir de esa empresa. En algunas ocasiones me ofrecieron otros empleos que me podían dar un poco más de ingresos, y cuando le pregunté al Señor que si me iba, me dijo: no te puedes ir de acá, aquí yo estoy formando tu corazón. Y yo tenía frustración, pero yo pensaba: Señor, déjame ir a servir en la iglesia. Y el Señor me dijo: mira a tu alrededor. Un día estaba en la empresa: mira a tu alrededor. Y empecé a mirar a todos los que estaban a mi alrededor, y el Señor me dijo: ellos son tu iglesia, ellos son tus ovejas, a ellos son los que tú debes pastorear. Ya a partir de ese momento la visión me cambió, el pensamiento me cambió, y empecé a compartir con ellos más, compartirle la palabra. Finalmente, el último gerente con el que yo tuve contacto permitió que tuviéramos una célula en la empresa, que llevara la guitarra, que cantáramos canciones, que se predicara la palabra pues por lo menos una vez cada 15 días o un poquito más. Sí, cada vez que él me pedía ese favor, podíamos compartir con todos como un culto en esa empresa. O sea que Dios me dio la posibilidad de servir en ese lugar. Donde tú estés, tu empresa, un viaje, una ciudad, ir a una familia, que Dios quiere contigo, que donde tú estés, allí fluya la revelación de Dios, que la gente reciba su palabra, y que la gente pueda llegar a recibir aún al Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. ¿Ves? O sea, donde tú estás, allí va a haber revelación y va a haber presencia del Espíritu Santo.
Por favor, siempre que llegues a un lugar, bendice la casa, bendice los lugares donde estés. No llegues allá a chismosear, ni a preguntar bobadas, ni a hacer murmuraciones. No llegues a la casa de tu vecino a quejarte y a hacer maldades. Vas a llegar a bendecir. Tú entres a una casa y digas, llegó la bendición para este hogar, llegó la alegría a esta casa, pasa a esta casa. Era lo que el Señor le decía a los discípulos, que cuando llegaran a un lugar, declararán paz sobre los lugares donde ellos estaban entrando, y si la gente era digna, esa paz iba a inundar sus vidas, sus corazones. Número 5, donde tú estés, que recuerda, tú eres sal y luz, las personas van a creer en Jesús como el Señor, como Salvador. Un caso es el caso de la samaritana en Juan capítulo 4. Recuerda que la samaritana creyó en el Señor. Ella pudo decir, tú eres el Cristo. Ella le creyó a Jesús que él era el Cristo, y fue y lo contó a los moradores de Samaria diciendo, encontré un hombre que creo que es el Cristo. Y el testimonio de esta dama, que había tenido como que unos grandes problemas sentimentales, porque Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esa época era una cifra, pues imagínate, escandalosa. Jesús le dice, 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hoy por hoy hay muchas que no han tenido 5, ni 6, ni 7, ni 8. Hay unas que allá perdieron la cuenta de cuántos maridos han tenido. Y hay hombres que han perdido la cuenta de cuántas mujeres han pasado por su vida. Pero cuando una samaritana o un samaritano conocen del Señor, como conoció esta dama, puede impartir ese mensaje a otros y decirles, me encontré con el Mesías. Entonces, donde está un hijo de Dios, hay una posibilidad de salvación y de conocimiento de Cristo en el corazón de ellos, porque ellos creyeron por el testimonio de ella. Entonces, recuerda, tu iglesia, tu ministerio, siempre van a estar en la gente que tú tienes a tu alrededor. Número 6, tú puedes ser alguien que consuela. En 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 4 dice que nosotros somos consolados en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros con la consolación que nosotros hemos recibido. ¿Ves? Entonces tú puedes estar en un lugar consolando corazones. Es lo que el Señor nos encomienda. Y te pido que por favor te dejes consolar del Señor, porque dice, somos consolados por el Señor para que también podamos consolar a otros. Entonces, sé consolado en el secreto, recibe ese consuelo de Dios, esa fortaleza de Dios, recibe esa impartición de vida para que también tú la puedas impartir a los que están a tu alrededor. Hay aflicciones que son muy fuertes. Esas aflicciones, mira, no hay nadie humanamente hablando que nos pueda ayudar. Hay aflicciones que son tan fuertes que tú no tienes la capacidad de recibir de nadie consuelo, solo de Dios. Hay un momento que dice, la herida es tan profunda que solo Dios puede entrar y sanar. Y es donde tú tienes que tener buenos tiempos en el secreto. Si tú sientes que hay un área en tu vida que necesita consuelo, debes meterte en secreto con Dios. Y recuerda que meterte en secreto es como dice Mateo 6. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el que ve lo que hace en secreto te recompensará en público. No celular, no Instagram, no es a escuchar música, no es hacer absolutamente nada, no es estar pendiente de quién te chatea, quién no, quién te escribe al WhatsApp, quién no, cuándo suena el celular o no. En el secreto tú apagas, te desconectas de todo, te desconectas del señor de la tienda, te desconectas de la factura que tienes que ir a pagar, te desconectas de estar pendiente del señor de la mazamorra que va a pasar al mediodía, te desconectas de todo, te tienes que desconectar y te metes con el Señor, y allí vas a librar una batalla de transformación, de muerte, donde vas a dejar de ser un gusano, como dice la escritura que declara, yo soy gusano de Jacob. Pero ese gusano de Jacob
puede ser transformado en una hermosa mariposa de Dios. O sea, algo muy hermoso, algo muy precioso. Hace la comparación del gusano de algo que es muy feo, desagradable, para convertirse en algo muy hermoso. Si tú quieres esa transformación en tu vida, tienes que buscar esos momentos de privacidad con el Señor. Tienes que meterte en el secreto, porque de lo contrario no vas a lograr absolutamente nada y no vas a esperar, porque hay heridas tan fuertes que no van a ser sanadas por la mano del hombre. No importa que venga el predicador más famoso, que venga el profeta más tenaz, que venga el super recontrapóstol y te unja con el aceite más fino y más especial, nada va a pasar en tu vida, porque hay heridas que se las reserva Dios, se las reserva Dios, ¿sí? A veces uno como hombre quiere meter la mano en la herida de alguien, ven, sana que sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana, y eso uno haciendo los intentos más poderosos, y llega un momento donde el Señor le coge a uno la mano, se la quita de ahí y le dice, no toques más esa herida, porque esa herida yo la hice y me la reservé para mí. Solo yo puedo meter la mano hasta allá para sanar ese corazón. Es por eso, busca a Dios para ser sanados. Nosotros, los hijos de Dios, los siervos, podemos servir hasta una línea. Hay una línea donde el Señor dice, oye, ya hasta aquí ya, no puedes pasar más allá. Podemos ayudar hasta un determinado punto. De ahí para allá el Señor nos dice, no más, porque de aquí para allá le corresponde a esta persona encontrarse conmigo. Por eso evalúa bien tus crecimientos, tu crecimiento en el Señor. Hay un momento donde ya tienes que dejar de ser niño y tomar lechita. Hay un momento de que tienes que empezar a consumir vianda, hacerte fuerte en Dios. Ya no puedes depender de las personas a tu alrededor. Ahora es una guerra a muerte, como Jacob, que envió a toda su familia adelante cuando se iba a encontrar con Esaú, y él se quedó solo, y dice que se le aprovechó que había un campamento de ángeles, se le pegó a ese ángel y dijo, no te soltaré si no me bendices, y toda la noche forcejeando el ángel para, suélteme, y Jacobo, nada, no te suelto hasta que tú no me bendigas, hasta que al final le dice, bueno, ¿y cómo te llamas? Y dice, yo soy engañador, Jacob, yo soy engañador, y él le dice, ya no te vas a llamar engañador, te vas a llamar Israel. ¿Ves? O sea, esa es una guerra personal, es una lucha donde no podía estar el pastor, ni el líder de célula, ni el mejor amigo, no podía estar nadie. Solo se quedó Jacob para luchar con aquel hombre. Y hay unas guerras violentísimas en el mundo del espíritu que te van a dejar cojo por algún tiempo. Ay Dios, esta me dolió, Dios mío, esa estuvo dura. Pero el Señor dice, sí, pero así tenía que ser, para poder tocar profundo esas áreas de tu vida que estaban tan duras, que parecías una piedra. Si no te hago esta herida, te pierdes, ¿ves? Entonces, cuando Dios te consuela, ya tú estás listo para consolar a otros, para poder dar de comer a otras personas. ¿Qué más va a pasar contigo? Que vas a repartir pan tan físico. Dios te va a bendecir y Dios pone provisión en tu vida para que tú puedas bendecir a otros, como fue el caso en Juan capítulo 6, donde se multiplicaron los panes y los peces y ellos dieron ese pan para toda la multitud. Pero también hay un pan, primero hay un pan físico, hay provisión con la cual nosotros podemos ayudar, hay cosas materiales con las que podemos ayudar, pero también hay un pan espiritual que nuestra generación está necesitando en este tiempo, la palabra del Señor. Y también podemos auxiliar a otros en su calamidad. Recuerda la historia del samaritano. El samaritano va pasando y se encuentra con un judío. Los samaritanos y los judíos no se tratan, pero él dice, es una persona en necesidad. Cuando tú te encuentras a alguien en necesidad, no importa que sea judío, que sea musulmán, que sea venezolano, que sea chileno, que sea ecuatoriano, que sea colombiano, si es blanco, negro, alto, bajito, gordo, lo que sea, ya no estamos pensando en nacionalidades, en fronteras, estamos pensando en necesidad. Ese samaritano no vio a un judío, ese samaritano vio a un hombre que tenía necesidad y él entró a auxiliarlo, estuvo dispuesto a pagar para que lo cuidaran
él mismo lo cuidó hasta que llegaron al hostal y luego pagó para que lo cuidaran. Entonces mira qué bendición lo que puede pasar con los que son la luz y sal. Juan el Bautista fue luz por un tiempo, la gente disfrutó, dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. O sea, primero tienes que ser antorcha que alumbra, que arde primero y luego alumbra. Primero tiene que estar ese ardor en nuestros corazones por el Señor, ¿sí? Para que podamos alumbrar. Pero definitivamente si tú estás ardiendo y alumbrando, Dios no te va a dejar debajo de la cama, ni te va a poner encima un almud, que era una tapa que recubría la luz en esa época, una tapa de barro, una vasija de barro con unos roticos. Entonces esa almud lo ponían sobre la luz y solamente daba un reflejo muy chiquito por si ellos tenían que levantarse en la noche a hacer alguna diligencia. Pero entonces el Señor dice, no se coloca la luz debajo del almud, no se tapa, ni tampoco debajo de la cama, sino que se pone una repisa. Esa no es la decisión tuya, creo que esa es la decisión de Dios. Dios te pone como una luz que alumbra en una repisa. ¿Cuándo? Cuando tú estás ardiendo y cuando estás alumbrando. Antes no. No quieras ser pastor, sino estar alumbrando. No quieras ser un apóstol. Hay gente que le dice, y serás un apóstol a las naciones. Yo quedo aterrado con esas profecías. En serio que quedo aterrado, porque ¿cómo así que me tienen que ofrecer un puesto de esos y que a las naciones? Mira, Jeremías fue profeta a las naciones y el viaje más largo que hizo fue a Egipto y fue obligado, se lo llevaron obligado. De resto él no visitó ninguna otra nación y luego regresó a su tierra, ¿sí? O sea, cuando pienses en naciones, recuerda a Jeremías. No salió de Jerusalén, solo una vez y obligado. Hay gente que ya empieza a empacar la maleta. Viene el profeta y le dice, aquí te dice Dios, serás profeta a las naciones. Ya, güey, y lo primero que hizo fue comprarse una maleta cara y empezar a escoger qué ropa se iba a llevar para las naciones. Ya se pone qué poses se iba a poner, cómo voy a predicar, me voy a comprar una Biblia así grande, la Biblia del ministro. Y digo, loquillo. Primero tienes que preocuparte de arder y luego alumbrar, ya donde Dios se quiera llevar. Si es a Hoyo Frío, si es al Alto del Guamo, si es a el Bajo Corozo, donde Dios se quiera llevar, está bien, está súper, estás ardiendo y estás alumbrando. Dios te pone donde quieras. Alexa Pino nos hace una aclaración. Hay naciones, tiene que ver con etnos, y etnos son hombres. Entonces, un predicador a los hombres, a las personas que están a tu alrededor. Gracias, Alex. Muchas gracias. Entonces, mira, ¿qué va a pasar contigo cuando eres luz? La gente a tu alrededor va a experimentar arrepentimiento. Número 2, los enfermos van a ser sanados, la gente va a ser libertada, va a recibir gran bendición del Señor. Número 3, todo lo que esté a tu alrededor va a ser prosperado. Número 4, las personas van a recibir revelación y presencia del Espíritu Santo. Número 5, las personas creerán en Jesús como Salvador. Y número 6, puede ser alguien que consuela, reparte pan y que auxilia a otros en su calamidad. Imagínate, tremendo lo que va a pasar contigo después de salimos de esta cuarentena para poder dar más luz afuera, porque yo me imagino que ya estás, mejor dicho, tu casa, nunca es de noche en tu casa, porque ya estás alumbrando, eso brillas por todas partes con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. No estás allá temblando de miedo ni nada de eso. No, estás lleno de amor, lleno de regocijo, lleno de confianza. Estamos en un tiempo donde Dios ha mostrado su buena mano hacia nosotros. Muchas familias pensaban que iban a pasar calamidad al estar sin trabajo, al estar sin devengar. Y mira, hay personas que tienen más provisión en este tiempo que antes cuando estaban trabajando. El Señor las ha cuidado de una manera impresionante. He escuchado unos testimonios muy, muy hermosos en este tiempo donde he visto al Señor bendiciendo a las familias con provisión de comida, de alimento. Están súper cuidadísimos por el Señor. Y antes que tenían ese trabajo, no podían compartir en familia, no podían comprar algunas cosas. Ahora el Señor se las está mandando a su casa.
a su casa. Llegan todo el tiempo mensajeros trayendo provisión de Dios. Como decía anoche una de nuestras compañeras de equipo, el Señor a veces manda provisión a través de los cuervos, otras veces multiplica, otras veces hace una cantidad de cosas. Nos contó unos testimonios muy hermosos. Así que este tiempo tú estás lleno de la bendición del Señor. Estamos esperando y no perdemos oportunidad para ir y llevar este mensaje de vida. Yo quiero que tú seas muy bendecido en el nombre de Jesús, que no permitas que el diablo te atormente, no dejes al diablo entrar en lo íntimo tuyo, no dejes que el enemigo manipule tu corazón, tus pensamientos, tus emociones, no te dejes violar por el diablo, por huestes demoníacas, no dejes que ellos te tengan una gran perturbación en tu corazón. Es un tiempo de estar en confianza con Dios, de estar disfrutando de Él, de estar resolviendo dudas, de estar preguntando. Tenemos más tiempo para preguntar. Si tienes cuestionamientos, los puedes preguntar, como declara el salmista. Yo no entendía muchas cosas hasta que, entrando en el secreto, empecé a preguntar y empecé a tener claridad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Qué bueno que tú eres una antorcha que arde, pero que también alumbra, que estás alumbrando. Amén. ¿Están todos de acuerdo o no están de acuerdo? Yo quiero ver todos esos amenes ahí poderosos y sobrenaturales. Muy bien, y vamos a hacer una oración bendiciendo a este grupo hermoso que nos está viendo en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro cada vida, Señor, que nos está viendo en esta noche para la gloria y la honra de tu nombre. Y también bendigo a los que van a ver, Padre Celestial, esta enseñanza. Declaro fuerzas nuevas, declaro poder del Espíritu de Dios sobre ellos. Declaro que se renuevan sus fuerzas sobrenaturalmente, Padre. Bendito Dios, y que ellos empiezan a hacer la obra tuya, amado Señor. Cada uno de los que nos están viendo son antorchas que arden y que alumbran a aquellos que apenas están empezando, Señor. Tú vas a acelerar un proceso sobrenatural en sus vidas, bendito Dios. Como dice tu palabra, muchos que son postreros van a llegar a ser primeros. Bendito Dios omnipotente, porque tú vas a colocar en muchas vidas fuego, pasión de lo alto, amado Señor, de una manera tan poderosa que vamos a ver gente muy nueva en los caminos tuyos, Señor, pero con tanta fluidez de tu palabra, con tanta sabiduría, siendo respaldados con tanta unción y con tanto poder. Bendito Dios omnipotente, gracias por afirmar este pueblo. Los bendigo y los declaro para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendito Dios omnipotente, declaro, Padre Celestial, bendición, pensamientos despejados. Declaro sin poder toda clase de perturbación demoníaca, toda amenaza del diablo hacia tus hijos y tus hijas, la declaro sin poder. Toda influencia para amedrantar, la declaro sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a levantar con poder y con unción de lo alto, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Y en esta noche bendigo a alguna persona que nos está viendo, que ve en sueños, que ve en visiones un demonio de color rojo. Bendito Dios omnipotente, y la declaro libre en esta hora. En el nombre de Jesucristo declaro libertad sobre esa vida. Bendito Dios, y declaro que toda puerta se cierra, toda puerta de influencia demoníaca se cierra. En el nombre de Jesús declaro y proclamo libertad sobre esta vida, y lo declaro libre de toda opresión espiritual, de todo tormento, amado Señor, de todo miedo. Gracias, Padre, por seguir guardando y bendiciendo a tus hijos y a tus hijas en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Padre, por traer bendición a un Padre sobre pensamientos donde yo veo como algas, veo como enredaderas en pensamientos. Declaro que se disuelve en esta hora, se derriba todo argumento, toda altivez que se han levantado contra el conocimiento de Jesús en esas vidas, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Acuérdese de compartir este video con las personas que usted sabe que están en una gran necesidad de aprender
la palabra del Señor. Muchas gracias a todos por unirse con nosotros en este tiempo. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere y les dé mucho más de lo que ustedes siquiera se han imaginado que pueden llegar a tener. Muchas y muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga y los guarde.